Pues qué gusto de nuevo volver a estar con ustedes, hermanos, para compartir la palabra de Dios, para aprender juntos. Y en este día el mensaje está titulado La justicia del perfecto y está basado en un versículo de Proverbios 11. Vamos para allá para comenzar, Proverbios 11. Ahí es donde está, hay un par de proverbios que son los que vamos a estudiar el día de hoy y son muy, muy interesantes, muy importantes. Y vamos a ver qué podemos aprender acerca de esto. Es Proverbios 11, versículo 5. Vamos a comenzar ahí. Ahí es donde está el título, la justicia del perfecto. Y así comienza en Proverbios 11, versículo 5, donde dice: la justicia del perfecto dirigirá su camino, pero el malvado caerá por su propia maldad. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a esto de la justicia del perfecto, porque aquí hay algo muy importante. Dice: la justicia del perfecto dirigirá su camino. Y vamos a enfocarnos en eso primero. Después hablaremos un poquito acerca de la segunda parte de este proverbio donde dice: pero el malvado caerá por su propia maldad. La justicia del perfecto dirigirá su camino. ¿Cómo es que nuestra justicia dirigirá nuestro camino? Porque es importante meditar en esto. ¿Es acaso nuestra justicia o qué o quién es nuestra justicia? Vamos a Jeremías capítulo 23. Perdón, eh, Jeremías 10. Vamos a Jeremías 10 primero. Jeremías 10 y versículo 23. Jeremías 10, 23. Este versículo lo hemos leído muchas veces. Quizás ya es un versículo de memoria para nosotros. Pero aquí en Jeremías 10 y versículo 23, el profeta Jeremías declara, dice: oh Señor, conozco que el camino del hombre no está en sí mismo. No está en el hombre que camina dirigir sus pasos. Y esto es verdad que no está en nosotros. Entonces, ¿cómo es que nuestra justicia, como dice la justicia del perfecto, dirigirá su camino? ¿Cómo es que va a dirigir nuestro camino? Sí, no, ¿cuál justicia tenemos? ¿De cuál justicia estamos hablando? Dice que aquí reconoce el profeta Jeremías que el camino del hombre no está en sí mismo, no está en el hombre que camina a dirigir sus pasos. Y después le pide a Dios en el versículo 24, dice: oh Señor, corrígeme, pero no con juicio, no en tu ira, no sea que me lleves a nada. Y esto es lo que nosotros también debemos de pedirle a Dios, que nos corrija, pero con juicio, con amor, con ternura, como lo hace Él, porque Él siempre sabe cuánto es lo más que podamos soportar y Él nunca nos va a dar más de eso. Él sabe que somos frágiles, Él sabe que sí necesitamos ser corregidos, que sí necesitamos esas advertencias, pero hay que pedirle esto a Dios. Pero aquí el profeta Jeremías está declarando que no está, el camino del hombre no está en sí mismo, y le pide a Dios que lo guíe. Dice: corrígeme, pero no dice con juicio, no en tu ira, no sea que me lleves a nada, porque en la ira de Dios no podríamos jamás permanecer. Ese es un hecho. Pero entonces, ¿cómo es que la justicia del perfecto dirigirá su camino? Vamos a Lucas 1, porque aquí hay una pista acerca de esto, de la justicia del perfecto. Lucas 1, y está hablando aquí al final del capítulo, vamos a leer desde el versículo 70, está hablando de Juan el Bautista. Todo esto se está refiriendo acerca de Juan el Bautista y lo que él iba a hacer, de su ministerio, de lo que él vino a proclamar. Vino a proclamar la venida del Señor, del Mesías, de Jesús. Y aquí en el versículo 70 dice, bueno, desde el 69 incluso, desde el 68 dice: bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y ha obrado redención para su pueblo, y ha levantado un cuerno de salvación para nosotros en la casa de su siervo David. Y obviamente está hablando del Mesías, de nuestro Salvador. Y dice en el versículo 70, exactamente como lo habló por la boca de sus santos profetas desde que el mundo empezó. Pues desde entonces ya estaba la promesa del Mesías, de un Salvador.
Y en el versículo 71 dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos aquellos que nos odian, para cumplir la promesa de misericordia hecha a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que juró a Abraham nuestro padre para concedernos eso, siendo salvos de la mano de nuestros enemigos, podamos servirle sin temor, caminando en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestras vidas. Y vamos a hacer una pausa aquí porque esto es precisamente la razón por la cual vino Jesús, para redimirnos de la pena de muerte, de la paga del pecado. Esta es la salvación de nuestros enemigos. Nuestro enemigo número uno es el pecado. Satanás, obviamente, y el pecado. Pero salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos aquellos que nos odian. Y Satanás nos odia. Satanás y sus demonios nos odian. Odian a la raza humana porque saben el potencial que tenemos. Pero Dios nos ha enviado a su Hijo para que tengamos oportunidad de ser salvos. Y dice, para cumplir la promesa de misericordia, para recordar su santo pacto. Ese santo pacto es desde que el mundo empezó, desde antes incluso de la fundación del mundo. Dice que el Cordero había sido inmolado. Pero dice que siendo salvo de la mano de nuestros enemigos, en el versículo 74 dice, podamos servirle sin temor. Y eso es algo grandioso, porque ese es el significado de estar bajo gracia. Y vamos a ver cómo todo esto se conjunta, porque la justicia del perfecto le guiará en su camino, dice. Y aquí dice, siendo salvos de la mano de nuestros enemigos, podamos servirle sin temor. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros le sirvamos. No, obviamente el temor a Dios es diferente, pero sin temor a la muerte, sin temor a la pena de muerte. ¿Por qué? Porque Dios ya la ha pagado por nosotros. Pero dice cómo la justicia del perfecto dirigirá su camino. Vamos a ver lo que habla aquí acerca del camino. ¿Cómo vamos a servir a Dios habiendo sido salvo de la paga del pecado, de la muerte eterna, para servirle sin temor, con alegría, con gozo? Dice, caminando, versículo 75, caminando en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos caminando en santidad y justicia. Pero, ¿es nuestra justicia propia? Vamos a ver algo un poquito más adelante acerca de esto. Aquí habla acerca de Juan el Bautista en el versículo 76. Dice, y tú, niñito, serás llamado el profeta del Altísimo, porque irás delante de la cara del Señor para preparar sus caminos. Él vino a anunciar la venida del Señor. En el 77 dice, para dar el conocimiento de salvación a su pueblo, mediante la remisión de sus pecados. Está para dar conocimiento de salvación, que quién era Jesús y qué vino a hacer. Y su misión. Y dice, a través, y esto es bien importante en el 78, dice, a través de las profundas compasiones internas de nuestro Dios. Detengámonos un momento a pensar en eso. En las profundas compasiones internas de nuestro Dios. ¿Se ha puesto usted a meditar en las profundas compasiones internas de nuestro Dios? De cómo Dios, el corazón de Dios se enternece cuando nos ve, cómo nos quiere, cómo nos cuida, y no solamente a nosotros, a toda su creación. Obviamente tiene un amor especial para los llamados, porque ellos aman también a Dios. Es el primer y más grande mandamiento. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Entonces hay una relación recíproca y mutua y profunda. Pero esto es lo que Dios quiere. Porque a través de las profundas compasiones internas de nuestro Dios, porque esto es algo activo, no solamente que tuvo misericordia y mandó a su Hijo, sino que esta es la manera de ser de Dios el Padre, con profundas compasiones internas. Y si nosotros nos detenemos a meditar en ello, nos da una gran perspectiva de todo lo que ha hecho Dios y todo lo que sigue haciendo Dios a través de su palabra y de su ley. Cómo a todos nos ha dado absolutamente todo lo que tenemos. Y nos ha dado la salud, y nos ha dado el conocimiento, y nos ha dado su amor, y nos ha dado alimento, y nunca nos ha faltado nada, porque Dios es misericordioso, tiene compasiones internas y para toda su creación.
El sol siempre sale, el agua siempre vuelve, Dios siempre está al pendiente de su creación. Obviamente estamos acercándonos a los tiempos del fin y hay cosas cada vez peores y Dios se entristece porque Él tiene compasiones internas dentro de Él. Y dicen las cuales la aurora desde lo alto nos ha visitado. La aurora desde lo alto nos ha visitado. Está hablando del nacimiento de su Hijo Jesucristo y dice, para brillar sobre aquellos que estén sentados en oscuridad y en sombra de muerte, para dirigir nuestros pies hacia el camino de paz. Porque Dios mismo, Jesús mismo, Él es nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Porque dice aquí para brillar sobre los que estén sentados en oscuridad. Y todos, absolutamente todos, estábamos en oscuridad y en sombra de muerte. Antes de aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, estábamos en oscuridad y en sombra de muerte. Pero ahora, el motivo del llamamiento es para dirigir nuestros pies hacia el camino de paz. Y eso es lo que Dios hace, y eso es lo que dice en Proverbios 11:5. Dice, la justicia del perfecto dirigirá su camino. Pero vamos ahora a Jeremías 23. Vamos a Jeremías 23. Ahora sí. Porque ya vimos en Jeremías 10 que no está en el hombre dirigir su camino. Pero en Jeremías 23 y en el versículo, comenzando desde el versículo 5, hay algo muy, muy importante que es una clave para poder entender lo que dice en ese proverbio. En Proverbios 11:5 dice, la justicia del perfecto dirigirá su camino. En el versículo 5 dice, he aquí los días vienen, dice el Señor, que yo le levantaré a David una rama justa, y un rey reinará y prosperará y hará justicia y derecho en la tierra. Y esto está hablando, eso es lo que ya vimos, ¿verdad? En Lucas, está hablando del Salvador, está hablando de Jesús, está hablando del Hijo de Dios. Es esa rama justa de David, porque él era descendiente directo de David. Y dice, le levantaré a David una rama justa, y un rey reinará y prosperará y hará justicia y derecho en la tierra. Está hablando de Cristo que va a hacer justicia y derecho en la tierra. Y Él reinará y prosperará, pero esto no ha sucedido. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, esto se va a cumplir. Pero dice, en sus días Judá será salvo, e Israel vivirá seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado, el Señor nuestra justicia. Y ahí está la clave para entender lo que dice en Proverbios 11:5, porque dice, la justicia del perfecto dirigirá su camino. Y sí, podemos también verlo de la otra manera, que por esa misma justicia, por esos mismos mandamientos, porque también en el Salmo 119 dice, todos tus mandamientos son justicia. Entonces, todos los mandamientos de Dios son justicia. Entonces la justicia del perfecto dirigirá su camino. Pero también está esta otra parte, que nuestra justicia es el Señor. Nuestra justicia es nuestro Señor Jesucristo, porque Él puso su vida por nosotros. Y a través de la justicia de Cristo es como el Padre nos ve. Nos ve como justos, no porque nosotros seamos justos, sino porque nos es imputada la justicia de nuestro Señor Jesucristo. No solamente para el perdón de los pecados, sino para la vida misma, para caminar, para ser guiados en esta justicia, para vivir en justicia. Pero ¿cuál es la justicia del perfecto? Claro, en un sentido es la ley de Dios, pero en el otro sentido es Jesucristo mismo. Él es nuestra justicia. Y si Él es nuestra justicia, esto implica una relación con Jesús mismo, porque Él es nuestra justicia, el Señor nuestra justicia, y Dios el Padre también. Ellos son nuestra justicia, y ellos dirigirán nuestro camino. Él dice, habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, Él dice esto, dice su nombre, ¿quién? La rama de David, quien reinará y prosperará y hará justicia y derecho en la tierra. ¿Cuál es su nombre? Su nombre será llamado el Señor, nuestra justicia, porque no es nuestra justicia que nosotros obramos por nuestras propias manos, sino es la justicia de Dios, la justicia de Cristo mismo, que cuando Él vino no pecó, esa justicia que nos es imputada a nosotros a través de su sacrificio,
a través de lo que Él hizo. Y es algo maravilloso meditar en estas cosas, porque cuando empezamos a verlas desde este ángulo, cambia nuestra perspectiva. No es solamente que la justicia del hombre, del perfecto, dirigirá su camino en el sentido de los mandamientos, aunque todo se conjunta, obviamente, pero es en el sentido que la justicia del perfecto es Jesucristo, es nuestro Señor, y Él nos va a dirigir. Él dirigirá nuestro camino, paso a paso, todos los días. Y a través de esa justicia vamos nosotros siguiéndolo. Y vamos buscando su voluntad. Y sabemos que su voluntad es que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos son justicia. Entonces todo se relaciona junto, todo va junto. Pero dice muchísimo aquí en Proverbios 11. Pero no está en la superficie. La justicia del perfecto dirigirá su camino. No entendemos a simple vista cómo esa justicia del perfecto es Jesucristo mismo. Es el Señor mismo, la rama de David, el Rey de Reyes, quien va a venir. Él mismo nos dirigirá, pero nosotros tenemos que venir a Él y tenemos que dejarnos guiar, tenemos que ceder delante de Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos ahora a Jeremías 33, para confirmar esto que hemos leído. Porque esto también, aquí habla en Jeremías 33, habla acerca de Jerusalén. Y en el versículo 14, está hablando de lo mismo de nuevo. 10 capítulos más adelante en Jeremías 33, versículo 14 dice: He aquí vienen días, dice el Eterno, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. ¿Y cuál es esta buena palabra? Salvación, redención, ser pueblo de Dios de nuevo, verdaderamente ser el pueblo de Dios. Porque esto va a suceder en el sentido físico también. No es solamente la promesa a aquellos que somos llamados ahora, sino después también la promesa se va a cumplir a todo Israel. Le dice a Israel, a la casa de Israel y a la casa de Judá. Versículo 15, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará a Jerusalén el Eterno, o el Señor, justicia nuestra. Así dice. Y esto es importantísimo porque dice que hasta misma Jerusalén dice que será llamada el Señor, justicia nuestra. Nos está diciendo que el Señor es nuestra justicia. Ya lo leímos claramente en Jeremías 23, pero lo volvemos a establecer aquí en Jeremías 33, como el Señor es nuestra justicia. Entonces no estamos hablando de las cosas que nosotros hacemos. Nosotros hacemos lo que Dios dice que hagamos o nos esforzamos por cumplir su ley, porque eso es lo que Él nos ordena y es parte de demostrar el amor que nosotros le tenemos a Dios. Pero esa no es nuestra justicia en realidad. Eso es solamente la primera justicia, no la segunda justicia de rectitud a través de la sangre de Cristo, que es así de salvación, que es justicia eterna. El Señor mismo es nuestra justicia. Y poder entender estas cosas es algo maravilloso, porque cuando vemos por ejemplo, este proverbio, Proverbios 11:5 dice: la justicia del perfecto dirigirá su camino. Nos da una perspectiva más amplia de lo que se trata en nuestro llamamiento, de lo que se trata en nuestro camino. No se trata de una religión, no se trata de un conjunto de reglas o de una lista que palomear, ¿verdad? Que ya checamos, ya lo hicimos, ya estamos bien, estamos bien. No, se trata de una relación con el Eterno, nuestra justicia. De eso se trata. Eso es lo que está hablando aquí. La justicia del perfecto dirigirá su camino. Claro que Dios utiliza también sus leyes, que son justicia, para dirigir nuestro camino. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos de seguir los mandamientos. Pero esa es la herramienta, esa es la manera, ese es el cómo. Pero la realidad es que Dios mismo, el Señor, nuestra justicia, Él es quien está dirigiendo nuestro camino. Si venimos a Él, si cedemos a Él, si deseamos que Él guíe nuestra vida. Y yo sé que todos lo deseamos, por eso estamos aquí. Por eso estamos guardando el sábado, por eso estamos escuchando la palabra de Dios, por eso la estamos escudriñando y estudiando. Porque aquí hay tesoros escondidos maravillosos para poder conocer que el Señor
es nuestra justicia, y no solo eso, también acerca de lo que ya leíamos, ¿verdad? Acerca de las misericordias entrañables, de la compasión profunda que tiene Dios el Padre y Jesucristo por cada uno de nosotros, por el amor que nos tienen. Y no solamente nosotros, sino a todos, porque a todos Dios va a llamar en algún tiempo, a todos Dios va a dar una oportunidad de salvación. No es solamente nosotros, sino es a todas las personas del mundo que hayan vivido. Todos tendrán una oportunidad de conocer a Dios, de que Dios sea su justicia también. Y eso es algo muy, muy importante, y entenderlo y poderlo analizar, internalizar, saber que Dios, nuestro Padre, es quien nos ama y quien nos ha llamado y que nos instruye para dirigir nuestros pasos, pero tenemos que ser dóciles en sus manos. Vamos ahora a Proverbios 3, porque aquí hay más enseñanzas. Aquí hay más enseñanzas y vamos a ver esta progresión. Eso es algo muy bonito en Proverbios 3, porque aquí están las cosas específicas que tenemos que hacer, y a pesar de que parecen sencillas y simples o planas, ya fáciles de entender, son difíciles de hacer, y toma toda una vida de poder hacer estas cosas que dice aquí, pero son promesas. Proverbios 3, desde el versículo 1, y sabemos que está hablando Dios a nosotros, que Él inspiró esto. Dice en Proverbios 3:1, Hijo mío, no olvides mi ley, sino tu corazón guarde mis mandamientos. Por allí empieza por la obediencia, empieza por escuchar su voz. Y dice, porque añadirán longitud de días y larga vida y paz para ti. En una manera muy simple, el que guarda los mandamientos de Dios tiene vida más larga y tiene paz. Esa es la realidad. Sea quien sea, y en la medida en que se guarde, sea llamado o no sea llamado, el que guarde los mandamientos de Dios tiene paz y tiene más largura de días. Y están ahí las promesas, ¿verdad? El quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Dios te da. Y ahí dice. Y es lo mismo que está diciendo aquí. Y luego nos da más instrucción. No solamente son los mandamientos. Dice, no dejes que la misericordia y verdad te abandonen. Sabemos que todos sus mandamientos también son verdad. Eso lo dice la palabra de Dios. En el Salmo 119 también dice, no dejes que la misericordia y verdad te abandonen. La verdad son los mandamientos, pero la misericordia va todavía más allá de los mandamientos. La misericordia es ese perdón inmerecido, esa ternura, esa compasión que Dios quiere que tengamos. Dice, no dejes que la misericordia y verdad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello. Escríbelas sobre la tableta de tu corazón. Eso es lo que Dios quiere que tengamos presente siempre en nuestro corazón. La misericordia y la verdad. Pero no olvidar los mandamientos, porque todo va junto. Y dice, así hallarás favor y buen entendimiento a la vista de Dios. Esa relación de la que estamos hablando, la justicia del perfecto, dirigirá su camino. Y dice, hallarás favor y buen entendimiento a la vista de Dios y del hombre. Y del hombre, porque si somos misericordiosos, si hablamos con verdad, si caminamos en las leyes de Dios, todas ellas resultan en amor. Los frutos son amor y son bendición. Eso es lo que significa esto. Y después nos dice, no solamente que no olvidemos la ley y que no dejemos la misericordia y la verdad. Después nos dice otra cosa. Nos dice en el versículo 5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Pero ¿cómo vamos a confiar en el Señor con todo nuestro corazón si no lo conocemos? Si no conocemos cómo es Él a través de su palabra. Y a través de nuestra vida. Y a través de ver las misericordias que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y a través de la abundancia y del amor, del perdón, del conocimiento, de la sabiduría. Eso es lo que Dios quiere, pero quiere que lo conozcamos para que confiemos. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Por qué? Porque dice, la justicia del perfecto dirigirá su camino. No, y ya leímos también en Jeremías que no está en el hombre
su camino, conocer su camino ni dirigir sus pasos. Entonces esto va junto con lo que habíamos leído en el versículo 5, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, porque no, vamos a ir a desviarnos si confiamos en nuestro propio entendimiento, si confiamos en nosotros mismos. Y aquí nos da la clave en el versículo 6, en todos tus caminos reconócelo. Pero ¿cómo vamos a reconocerlo en todos nuestros caminos si no lo conocemos? Pero si lo conocemos y lo reconocemos en todos nuestros caminos, si estamos bien conscientes, reconociendo de que el Señor es nuestro Dios. Dice, en todos tus caminos reconócelo y Él dirigirá tus caminos. Y en el Proverbios 11.5 dice, la justicia del perfecto dirigirá sus caminos. Está alineando perfectamente todo lo que nos ha dicho acerca de la instrucción, de no olvidar sus leyes, de no dejar la misericordia y la verdad. Nos dice, pero ahora reconócelo en todos tus caminos. Y confía en Él. Dice, en todos tus caminos reconócelo y Él dirigirá tus caminos. Es lo que dice la justicia del perfecto. Dirigirá su camino. Y sabemos que el Señor es nuestra justicia. Ese es su nombre. Es uno de sus nombres. Y lo explica más detalladamente en el versículo 7. Dice, no seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Porque ¿cuántas veces caemos en la trampa? Creemos que sabemos. Creemos que podemos. Creemos que por nuestra propia sabiduría o entendimiento o buenas intenciones todo va a salir muy bien. Si no nos acercamos a Dios en oración, si no cedemos, si Dios nos da más de su Espíritu Santo, no van a salir las cosas. No vamos a salir adelante, vamos a seguir golpeándonos, topándonos en piedra, porque no vamos a poder cambiar, porque no estamos cediendo y dejando que Él dirija nuestro camino y que Él nos cambie desde adentro. Pero esto es lo que se requiere. Se requiere que no olvidemos la ley, que no dejemos la misericordia y la verdad, que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón, que lo reconozcamos en todos nuestros caminos y Él dirigirá nuestros caminos. Y eso es a lo que se refiere en Proverbios 11.5, la justicia del perfecto, es decir, Dios mismo, dirigirá nuestro camino. Y nos dice que no seamos sabios en nuestros propios ojos, dice, teme al Señor y apártate del mal. Nuestra primera obligación es apartarnos del mal, temer al Señor y apartarnos del mal. Y dice, será salud a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Está hablando de la salud, está hablando de que de ahí viene la salud verdadera, de ahí viene la vida verdadera, la luz verdadera, todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Vamos a Isaías 61. Isaías 61. El versículo 8. Isaías 61. Y versículo 8. Para ver lo que dice Dios mismo aquí a través del profeta Isaías. Aquí dice, porque yo, el Señor, amo justicia. Odio el robo por ofrenda quemada. Y dirigiré su obra en verdad y haré un pacto eterno con ellos. Esto nos vuelve a reforzar lo que acabamos de leer en los Proverbios y de lo que hemos leído en Jeremías, que el Señor es nuestra justicia, que Él dirigirá nuestros caminos y que no dejemos su ley. Por eso dice, yo odio el robo por ofrenda quemada. Él no quiere los despojos. Él no quiere que nosotros tomemos cosas robadas para ofrecérselas a Él. Dice, dirigiré su obra en verdad. ¿Cómo? Si lo reconocemos en todos nuestros caminos. Si sabemos, estamos conscientes de que el Señor es nuestra justicia, que Él dirigirá nuestros caminos. Y dice en el versículo 9, y su semilla será conocida entre los gentiles y sus hijos entre la gente. Todo el que los vea los reconocerá que ellos son la semilla que el Señor ha bendecido. Eso somos nosotros ahora, hermanos. La semilla que el Señor ha bendecido. Somos semilla de trigo, semilla de grano. Porque estamos ahora ya rumbo a Pentecostés, que significa la cosecha, la siega de la cosecha del grano.
Empezó, ¿verdad?, con la cebada, pero sigue con el trigo. Y esto es lo que representa Pentecostés, representa esa cosecha del grano. Y nosotros somos esa semilla que el Señor ha bendecido, no por nosotros mismos, sino por su misericordia, por su amor, por lo que Él ha hecho. Y veamos lo que dice aquí en el versículo 10. Dice, me regocijaré grandemente en el Señor. Aquí ya está hablando el profeta Isaías. Dice, me regocijaré grandemente en el Señor. Mi alma estará gozosa en mi Dios, porque me ha vestido con vestidos de salvación. Y eso es lo que Dios quiere hacer, vestirnos con vestidos de salvación. Él me cubrió con vestidos de justicia, como un novio se adorna a sí mismo con ornamentos, y como una novia se adorna a sí misma con sus joyas. Y esa es la realidad, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Cubrirnos con vestidos de justicia, su justicia, no la justicia de nosotros. La justicia de nosotros es imperfecta, nosotros nos esforzamos, pero seguimos fallando. La justicia de Dios es perfecta. La justicia de Dios es limpia. Eso no significa que no necesitamos guardar los mandamientos, al contrario. Significa que debemos esforzarnos cada vez más, como leímos al principio, para que sin temor, sin miedo, le sirvamos fielmente, como ya vimos. Porque ese es el propósito de la justicia de Dios, de imputarnos la justicia para que en esa libertad podamos verdaderamente amar a Dios. Y dice en el versículo 11, porque como la tierra da a luz su brote, y como el jardín hace que lo que es sembrado crezca, así el Señor Dios hará la justicia y la alabanza. Veamos qué tan importante es la alabanza. La justicia y la alabanza crecer delante de todas las naciones. Y eso es lo que tenemos nosotros que enfocarnos, en la justicia y la alabanza. Porque Dios hará crecer estas dos delante de todas las naciones. Porque Dios ha llamado a su iglesia para eso. Para la justicia y para su alabanza. Para la gloria de Dios. Es para lo que hemos sido llamados. Para glorificarlo a Él en todo. Vamos a 2 de Tesalonicenses 3. 2 de Tesalonicenses 3 y versículo 5. Y después vamos a ver un par de escrituras solamente acerca de la segunda parte de este proverbio, Proverbios 11:5. Porque dice, la justicia del perfecto dirigirá su camino, dice, pero el malvado caerá por su propia maldad. Vamos a ver un poco acerca del malvado caer por su propia maldad. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 5. Y este es el deseo, es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Es un versículo corto, pero con mucho significado. Dice, y pueda el Señor dirigir sus corazones en el amor de Dios y en la resistencia de Cristo. Y esto es lo que Dios quiere. Dios quiere dirigir nuestros corazones. Pero pueda es si nosotros lo dejamos, si nosotros queremos. Dice, y puede el Señor dirigir sus corazones, porque Él puede, Él absolutamente puede, pero no va a forzar a nadie, porque dio libre albedrío. Entonces, la condición está en nosotros. Si vamos a ceder, si vamos a reconocerlo en todos nuestros caminos, si vamos a glorificarlo, si vamos a entender y saber que la justicia del perfecto dirigirá sus caminos significa la justicia de Dios mismo, no la nuestra. Y dice, y puede el Señor dirigir sus corazones en el amor de Dios y en la resistencia de Cristo. Y estas son las cosas que tenemos que tener, el amor de Dios en nuestros corazones y la resistencia de Cristo. Cristo soportó todo, todas las tentaciones. Y nosotros también tenemos que tener esa resistencia, pero por amor. Porque esa es la clave de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estuvo en la carne, Él estaba conectado con el Padre todo el tiempo en oración y en espíritu, a través del Espíritu Santo que le fue dado a Él. Y Dios también nos da ese mismo espíritu a nosotros. No en esa misma medida, pero sí nos lo da. Para que podamos nosotros también resistir. Para que estemos en constante comunicación si estamos en todos nuestros caminos reconociéndolo, como dice la instrucción. Ahora vamos a volver a Proverbios 11 para leer la segunda parte de este proverbio. Proverbios 11, versículo 5. Donde dice, la justicia del perfecto dirigirá su camino, que es lo que hemos estado estudiando hasta ahora, pero dice, pero el malvado caerá por su propia maldad.
El malvado caerá por su propia maldad. Y lo hemos visto, lo sabemos, lo hemos experimentado muchas, muchas veces en nuestras vidas. Cómo Dios hace justicia, porque la ley de Dios no puede ser quebrantada. El que quebranta su ley es quebrantado. Y así sucede. Pero vamos a Mateo 15. Mateo 15, versículo 13. Aquí, simplemente como manera de lo que estaba diciendo aquí, de contexto. En el versículo 13 es donde vamos a leer. Es lo que respondió Jesús a una pregunta que le hicieron sus discípulos, porque Jesús estaba castigando a los fariseos, los estaba reprendiendo. Y les dice, en el versículo 6 les dice, y han hecho nulo el mandamiento de Dios por amor a su tradición. Eso es lo que ese es el problema. Y les dice, ¿verdad? Después que les dice que bien profetizó el profeta Isaías, ¿verdad? Que ellos se acercaban a él con sus bocas, pero su corazón está lejos de él. Y ese es el asunto. Que para que nuestra justicia dirija nuestro camino, tenemos que venir a nuestra justicia, que es Dios mismo, y tenemos que amarlo de todo corazón. Dice que tenemos que acercarnos a él. Tenemos que acercarnos y confiar de todo corazón en él, pero no vamos a confiar en alguien en quien no conocemos y en quien no amamos, y en quien no hemos vivido con ellos, porque son las cosas a través de las cuales pasamos juntos, que conocemos a las personas, el verdadero carácter, y si conocemos a Dios verdaderamente lo vamos a amar, y lo vamos a amar como a nadie más. Porque esto, lo que estaba sucediendo aquí es que los fariseos, por guardar sus tradiciones, rechazaban el mandamiento de Dios, lo nulificaban, y él por eso les dijo lo que había profetizado Isaías, y ellos se enojaron, porque dice que en vano lo adoraban, enseñando por doctrina mandamientos de hombres. Y entonces, en el versículo 12, a manera de contexto, sus discípulos vinieron a él y le dijeron a Jesús, ¿te das cuenta que los fariseos fueron ofendidos cuando oyeron este dicho? ¿Verdad? Es lo que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Hay que ser políticamente correctos y no decir cosas indebidas, que no está mal decir eso. No, pero lo que es la verdad, Jesús lo decía. Le duela a quien le duela. En el versículo 13, Jesús respondió y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será desarraigada. Pero Dios nos ha plantado a nosotros, hermanos, porque nos ha llamado y nos ha abierto los ojos para ver cosas de su palabra, y nos sigue abriendo los ojos a cosas maravillosas, como este proverbio, donde dice que la justicia del perfecto dirigirá su camino, pero el malvado dice, caerá por su propia maldad. Y aquí está hablando acerca de los malvados. Dice, toda planta que mi Padre no ha plantado será desarraigada. Déjenlos solos. Versículo 14. Ellos son líderes ciegos de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán dentro del hoyo. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, el malvado caerá por su propia maldad. O en otras versiones dice, el impío. Sin piedad, sin misericordia. Y eso es lo que describía a los fariseos. Sin piedad, sin misericordia. Era la ley, y la ley que ellos decían y de la manera que ellos decían, y si no lo hacían, los segregaban de la sociedad. Por eso Jesús dijo, déjenlos. Son ciegos líderes de ciegos. Y ambos caerán por su propia maldad, por su propia impiedad. Caerán en el hoyo. Y no estamos nosotros condenando a nadie, estamos solamente leyendo las palabras de Jesús, que es nuestra justicia. Por eso nosotros tenemos que venir a Él, y eso es exactamente lo que hicieron los discípulos. Ellos fueron a Él y escuchaban lo que Jesús decía. También vamos a volver aquí a Proverbios, porque hay otro proverbio que también explica esto. También explica cómo el malvado por su propia maldad caerá. Vamos a Proverbios 26. Proverbios 26 y versículo 27. Y esto me recuerda
al coyote y al correcaminos, no sé si vieron esa caricatura, ¿verdad? Que el coyote siempre quería comerse al correcaminos y hacía todo tipo de invenciones para atraparlo, ¿verdad? Eso es algo de nuestra infancia, ¿verdad? Siempre terminaba que lo que él planeaba le sucedía a él. Pero esto viene aquí, está escrito en los proverbios, dice el proverbio 26, versículo 27, dice, quien cava un pozo caerá en él. Y el que rueda una piedra, ésta se volverá sobre él. Y eso era lo que le pasaba siempre al coyote, ¿verdad? Terminaba rodando la piedra y él, por alguna razón o circunstancia, terminaba abajo y le caía la piedra, ¿no? Pero esto es la realidad, es porque estas son leyes de Dios. Quien cabe un pozo caerá en él. El que ruede una piedra se volverá sobre él. ¿Por qué? Porque Dios él no aprueba la maldad. No aprueba los planes malvados. Él los hace fracasar por su misma ley que ha puesto. Que el que haga el bien y el que haga justicia, el que cumpla la ley, van a suceder cosas buenas. Y el que no, va a sufrir las consecuencias. Esas son leyes espirituales. Pero son tan exactas, perfectas y tan confiables como las leyes físicas. Es exactamente de esa misma manera. Ahora vamos a leer el siguiente proverbio, en Proverbios 11, porque ya leímos el 5, donde habla acerca de la justicia del perfecto dirigirá su camino, pero el malvado caerá por su propia maldad. Ya leímos algunas cosas de lo que significa esto y hay mucho más que podemos estudiar al respecto. Pero por lo menos entender esto, que la justicia del perfecto es nuestro Señor, es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Él es nuestra justicia y Él nos dirigirá si nosotros venimos a Él, si lo amamos, si no olvidamos su ley, si no olvidamos la misericordia y la verdad, si en todos nuestros caminos lo reconocemos, si confiamos en Él de todo nuestro corazón, si hacemos todas estas cosas. Ahora en el versículo 6 de Proverbios 11 dice, la justicia de los rectos los librará. Y podemos aplicar las mismas escrituras que hemos leído acerca de la justicia del perfecto. Esta es la justicia de los rectos, porque está usando dos términos diferentes, pero se está refiriendo a las mismas personas, los perfectos, los rectos, y está refiriéndose a la misma justicia. La justicia de los rectos los librará. Y de nuevo, podemos referirnos a la ley de Dios, que todos los mandamientos son justicia, pero también se refiere a Dios mismo, también se refiere a Jesucristo mismo, que Él es nuestra justicia y nos librará. Y nos librará. Dice, pero los transgresores serán tomados en su propia lujuria. Aquí usa un término un poquito diferente. Y vamos a leer algunas escrituras acerca de este proverbio también, de lo que significa. Vamos primero a 2 de Samuel. 2 de Samuel, para leer acerca de la justicia de los rectos. Segunda de Samuel, capítulo 22. Y versículo... Segunda de Samuel, versículo 22. Capítulo 22 y versículo 1. Segunda de Samuel 22, versículo 1. Donde dice, en el versículo 1, habló a David al Señor las palabras de este cántico, el día que el Señor le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo, el Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Porque esto que dicen en Proverbios 11:6, la justicia de los rectos los librará. Es lo que está declarando aquí David. Dice en versículo 4, invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Pero él fue librado de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y entonó esto también está en los salmos, ¿verdad? También está en un salmo que habla acerca de esto.
Pero David siempre es el mismo, es prácticamente lo mismo de lo que estaba aquí en Segunda de Samuel. Pero lo que dice el proverbio es cierto, dice, la justicia de los rectos los librará. Y no es solamente la justicia, sino de lo que uno pueda llegar a hacer a través de los mandamientos de Dios, sino que Dios mismo es nuestra justicia y Él es nuestro Salvador. Y tenemos que meditar en eso porque es algo muy profundo. Vamos al Salmo 40. Salmo 40. Porque David lo tenía bien presente. David sabía que Dios era su Salvador. En el Salmo 40, el versículo 16, dice aquí David, está deseando esto. El versículo 16, todos aquellos quienes te buscan se regocijen y estén contentos en ti. En ti. Y el que ama tu salvación siempre diga, el Señor sea magnificado. Dice, pero yo soy pobre y necesitado. ¿Puede el Señor pensar en mí? Tú eres mi ayuda y mi libertador. Por eso dice, la justicia de los rectos los librará, porque Él es nuestro libertador. Dice, oh Dios, oh mi Dios, no demores. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Dice, todos aquellos quienes te buscan se regocijen y estén contentos en ti, porque no hay mayor alegría que conocer a nuestro Dios y que caminar con Él. Porque en todo, si en todo lo reconocemos, en todo estamos meditando en Él. Precisamente por eso habla acerca de esto en el Salmo 1, ¿verdad? Bendito aquel que se deleita en la ley de Dios, en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol que está a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. ¿Por qué? Porque esto es caminar con Dios, esto es conocer a Dios. Esta es la justicia de Dios, es Dios mismo morando en nosotros a través de su Santo Espíritu. Dice, todos aquellos quienes te buscan se regocijen, estén contentos. No hay gozo más grande que el vivir con Dios, que el conocer a Dios, que el ser rescatados por Dios. Y David lo reconocía, por eso dice, y reconocía también su condición. No dijo, yo soy el rey más justo que ha habido. Y un hombre conforme al corazón de Dios dijo, no, yo soy pobre y necesitado. Pobre y necesitado. Y puede el Señor pensar en mí, sabiendo que es solamente por el amor de Dios y por su misericordia que Él piensa en nosotros, por su amor, por esa ternura en su corazón de la que ya leíamos. Pero Él vuelve a recalcar en el verso 17, tú eres mi ayuda y mi libertador. Oh mi Dios, no demores. Él sabe perfectamente que Dios es nuestro libertador. Y es algo maravilloso estudiar estas escrituras y meditar en esto cuando leemos un proverbio tan simple como el proverbio 11.6, donde dice la justicia de los rectos los librará. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la justicia de los rectos? Es Dios mismo y lo que Él va a hacer. Vamos ahora al Salmo 144. Salmo 144. De nuevo, otro salmo de David. Es que David entendió esto perfectamente. Él tenía esa relación con Dios. Precisamente fue un hombre conforme al corazón de Dios. Porque si lo vemos en términos humanos, ¿cómo va a ser este hombre que cometió adulterio y asesinato? ¿Cómo va a ser un hombre así? Un hombre conforme al corazón de Dios. Es que no se trata solamente de lo que hacemos o dejamos de hacer. Se trata de dónde está nuestro corazón, de dónde está nuestro amor, dónde está nuestro enfoque. Y dice, la justicia de los rectos los librará, y significa eso, significa el conocer y saber y estar convencidos de que nuestra justicia es Dios mismo. Nuestra justicia es Jesucristo y que Él nos lleva por el camino que Él quiere, si es que venimos a Él, si es que cedemos a Él, porque Él no nos va a forzar a nada, tenemos libre albedrío, pero Él quiere que lo hagamos, como ya leímos en Proverbios 3, que confiemos en Él de todo corazón, que lo reconozcamos en todas nuestras veredas.
Y aquí David lo reconoció a la perfección. Salmo 144, bendito es el Señor mi roca. Él sabía que Él es su justicia, no la de Él mismo. Él sabía que Él es pobre y necesitado. Él dice, bendito es el Señor mi roca, quien entrena mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla. Él sabía que las batallas no las ganaba Él, que las ganaba Dios por Él. Y Él nunca perdió una batalla porque Dios las peleaba por David, por su amado David. Porque David amó a Dios. ¿Nosotros amamos a Dios de la misma manera? ¿Dejamos que Dios pelee nuestras batallas? ¿Sabemos que Dios es quien entrena nuestros dedos, ¿verdad? Nuestras manos para la guerra? Y veamos cómo veía David a Dios. Versículo 2. Él es mi bondad amorosa y mi fortaleza. Mi bondad amorosa. ¿Cómo se refiere a Dios? Mi torre alta y mi libertador. Mi escudo y en quien tomo refugio. Una cosa tremenda. Dice, quien somete a mi pueblo bajo mí. O debajo de mí. Son cosas maravillosas porque él sabía que él no ganaba las batallas por sí mismo. Él sabía que él no tenía justicia por sí mismo. Él sabía que su escudo, su liberación, su torre fuerte, su lugar de refugio es Dios mismo. Precisamente por eso dice en el Salmo 91, el que se refugia bajo la sombra del Altísimo, del Omnipotente, Dios lo librará. Pero tenemos que venir a Él voluntariamente, con amor. Vamos ahora a Romanos 11. Romanos 11 y versículo 26. Estas cosas son bien profundas y solamente estaba en un simple proverbio donde dice la justicia de los rectos los librará. Pero la justicia nos librará porque el Eterno es nuestra justicia. Porque Jesús es nuestra justicia. Él es la justicia de los rectos. Y Él nos librará. Él es nuestro defensor, es nuestro redentor. Nuestra torre fuerte, igual que David. Nuestras batallas quizás no son de carne y sangre, porque lo dice el apóstol Pablo y porque lo sabemos. No estamos peleando contra los filisteos como David o contra todos otros reinos, pero estamos peleando contra espíritus, contra principados, contra potestades, contra actitudes, contra llagas del pasado, contra nuestra naturaleza, contra Satanás, el pecado, contra falsas doctrinas. Hay muchas falsas doctrinas hoy en día. Estamos peleando contra todo ello. Pero Dios entrena nuestras manos para la batalla. La justicia de los rectos los librará. Y no solamente la ley, sino la ley aplicada, pero es Dios mismo, es nuestra justicia. Romanos 11, versículo 26. Donde está hablando acerca de, viene hablando acerca de las ramas, ¿verdad? La rama del olivo y la rama natural y las ramas injertadas. Pero después dice en el versículo 26, y entonces todo Israel será salvo. De acuerdo a como está escrito, de Sión vendrá el libertador, y él alejará de Jacob la impiedad. Nos librará de nuestra propia impiedad, de nuestra propia maldad, cambiará nuestra naturaleza. Versículo 27 dice, porque este es mi pacto, el cual haré con ellos cuando haya quitado sus pecados. Y Dios ha hecho pacto con nosotros a través del bautismo. Está hablando aquí a futuro, pero ya lo ha hecho con nosotros. Obviamente está hablando también de cuando todo Israel, ¿verdad? Físico será salvo. Obviamente los que acepten a Dios. Dios no va a forzar a nadie. Pero dice, de Sión vendrá el libertador. Por eso dice, la justicia de los rectos los librará. Porque Dios es nuestro libertador. Dios mismo es nuestro libertador. Aquí mismo en el Proverbios 11.6, volviendo a Proverbios 11, versículo 6, vamos a leer un par de escrituras con respecto a la segunda parte de este proverbio. Pero los transgresores serán tomados en su propia lujuria. Vamos a Éxodo 15. Éxodo 15. Aquí es donde Moisés y los hijos de Israel empezaron a cantar esta canción al Señor en agradecimiento por haberlos librado del faraón y de su ejército que los había hundido en el Mar Rojo. Y estaban gozosos, estaban totalmente maravillados, agradecidos con Dios por haberlos librado de sus enemigos. Sabemos que no duró mucho eso, esa alegría.
ese amor, ese agradecimiento. Pero aquí en Éxodo 15, en el versículo 9, da testimonio de lo que acabamos de leer en Proverbios 11. Aquí en Éxodo 15 y versículo 9, porque en Proverbios 11:6 dice, los transgresores serán tomados en su propia lujuria. Y eso exactamente lo que sucedió con Egipto, ¿verdad? En el versículo 9 lo declara Moisés en su cántico, ¿verdad? Con el pueblo. Dice, el enemigo dijo, yo perseguiré, alcanzaré, repartiré el botín. Mi lujuria será satisfecha sobre ellos. Sacaré mi espada, mi mano los destruirá. Entonces, los transgresores serán tomados en su propia lujuria. Aquí es un ejemplo de cómo se cumple eso. Y ahora estamos en este periodo después del cruce del Mar Rojo y vamos hacia Pentecostés. Pero, ¿qué tanto estamos conscientes de la liberación de nuestro libertador? De que nuestra justicia, Jesús mismo, Dios mismo, nos está librando y nos librará todavía. Y de que el malvado caerá por su propia maldad. Y aquí dice, porque eso es lo que pensaba el faraón, ¿verdad? Yo voy a ir por ellos y los voy a volver a esclavizar. No van a poder contra mí. Pero no tenía planeado que iban a cruzar ese Mar Rojo y que Dios iba a enviar las aguas sobre todos ellos y destruir. Ya había destruido todo el país con todas las plagas. Egipto nunca se recuperó. La gente que vive hoy en Egipto no son los mismos egipcios de la Biblia. Ese pueblo prácticamente fue destruido. Ahora los que viven en Egipto son de ascendencia musulmana, son hijos de Ismael. Son otros egipcios. Estos egipcios, prácticamente el país quedó en quiebra, con todas las plagas y con el ejército destruido. Egipto no se recuperó, no volvió a ser lo que era, esa potencia mundial. Pero fueron tomados, como dice aquí, eso pensaba, mi lujuria será satisfecha sobre ellos. Sacaré mi espada, mi mano los destruirá. Y no fue así. ¿Por qué? Porque la justicia de los rectos los libró. La justicia de Israel, no su propia justicia, sino el Eterno, su justicia, el Señor, su justicia, los libró e inundó a sus enemigos que fueron tomados en su propia lujuria. Eso fue lo que sucedió. Vamos ahora a Números, a ver otro ejemplo. Otro ejemplo de cómo los transgresores, los transgresores de la ley, los que transgreden, serán tomados en su propia lujuria. Números 11. Y vamos a leer al principio para ver el contexto, desde el versículo 1, de lo que estaba sucediendo. Después leemos al final el capítulo para ver cómo son tomadas las personas en su propia lujuria. El versículo 1 dice, y el pueblo se quejó de su angustia, hablando mal en los oídos del Señor, y el Señor lo oyó y se encendió en su ira. Y el fuego del Señor se encendió entre ellos y consumió a algunos en las partes exteriores del campamento. Dios no va a tolerar nuestra maldad y nuestra lujuria mucho tiempo. Dice, y el pueblo gritó a Moisés, y cuando Moisés oró al Señor, el fuego fue apagado. Y llamó el nombre del lugar Tabera, porque el fuego del Señor quemó en medio de ellos. Y dice el versículo 4, los alborotadores en medio de ellos codiciaban con gran lujuria. Con gran lujuria. Pero los transgresores serán tomados en su lujuria. Y los hijos de Israel también se volvieron y lloraron y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Recordamos el pescado que comíamos libremente en Egipto. Muy libremente, eran esclavos, ¿verdad? Pero libremente. Los pepinos y los melones y los puerros y las cebollas y el ajo. Pero ahora nuestra alma está seca. No hay nada en absoluto además de este maná delante de nuestros ojos. Estaban quejando de lo que Dios les había dado para comer en lugar de ser agradecidos. Pero esa misma lujuria, ¿cuándo nos va a dar carne? ¿Cuándo nos va a dar carne? Y Dios se enojó, ¿verdad? No tenemos tiempo ahorita de leer todo el capítulo, pero lo pueden leer ustedes por su cuenta y todo lo que dice ahí, ¿verdad? Pero los transgresores serán tomados en su propia lujuria. ¿Qué sucedió? Dios dijo, no les voy a dar carne un día, ni 2, ni 3, les voy a dar carne un mes.
hasta que le salga por las narices. En el versículo 30, vamos a bajar aquí mismo en Números 11, el versículo 30, para ver cómo es que ellos fueron, ¿verdad?, los transgresores atrapados en su lujuria. Dice, y Moisés entró en el campamento, él y los ancianos de Israel, y salió un viento del Señor y trajo codornices del mar, y las dejó caer junto al campamento, como un día de camino de un lado y como un día de camino del otro lado. Todo alrededor del campamento y como 2 codos de altura. Estamos hablando de 60, 70 centímetros de grosor de aves que cayeron sobre la tierra. Y un día de camino se puede recorrer bastante. No sé qué tanta distancia es, pero es bastante. Todo alrededor del campamento. Y el pueblo se levantó, versículo 32, todo ese día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron las codornices. Y el que recogió menos, recogió 10 homers. Y ellos las esparcieron para sí mismos por todo el campamento. Y mientras la carne aún estaba en sus dientes, antes de ser masticada, la ira del Señor se encendió contra el pueblo, porque así como el Señor es nuestra justicia y nos librará, también dice, los transgresores serán tomados en su propia lujuria. Y el Señor se encendió contra el pueblo, y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy grande. Y él llamó el lugar tumbas de lujuria, porque allí enterraron a la gente que codició. Codiciaron muchísimo. Codiciaron lo de la carne y Dios se enojó. Primero les probó que él podía hacer todo, que para él no hay límite. Incluso Moisés, si leen el capítulo hasta ahí, dudó un poquito, ¿verdad? Pero si fuera ¿qué vamos a hacer? Vamos a matar a todos los animales y ni aún así nos alcanzaría para satisfacer a todo este pueblo, ¿verdad? Eso fue lo que dijo Moisés, dudó un poquito del poder de Dios y Dios les comprobó. Dijo, no, para mí no hay nada imposible. Nada. Nada. Dice, los transgresores serán atrapados en su lujuria. Vamos a una última escritura, vamos a Santiago. A Santiago 1. A Santiago 1, donde dice, el apóstol Santiago dice, en el versículo 13, Santiago 1, 13, dice, ninguno que sea tentado diga estoy siendo tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie con el mal. Puede ser Satanás, puede ser el mundo, puede ser nuestro propio pecado, pero dice, pero cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia lujuria. Tenemos que pelear contra esa lujuria para no ser como los transgresores. Dice que pero los transgresores serán tomados en su propia lujuria. Y ahí es donde el pecado nos agarra. Si damos pie a esa lujuria, si damos lugar a esa lujuria. Y dice el versículo 15, después de que la lujuria concebido da a luz pecado. Y el pecado, cuando es completamente terminado, da a luz muerte. Y no debemos hacer eso. Eso es una advertencia para nosotros. Pero hoy hemos visto, hermanos, cómo en estos 2 proverbios, que a simple vista son simples, hay muchísimo detrás de ello, acerca de la justicia del perfecto, la justicia de los rectos, y lo que Dios hace, cómo Dios nos dirige nuestro camino, cómo Dios nos libra. Y también lo opuesto, de no caer por nuestra propia maldad, de no ser tomados en nuestra propia lujuria. Es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿verdad? Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Pero escoge la bendición para que vivas. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros escojamos. Que nosotros escojamos buscar la justicia, buscar a Dios mismo, para que Él, nuestra justicia, nos proteja, para que Él nos libre, para que Él dirija nuestro camino. Así es de que me ha dado mucho gusto saludarlos en este día y nos vemos la próxima ocasión. Por aquí damos por terminado este mensaje.